El último teorema que vimos fue que si M y P son números naturales, el mínimo común múltiplo de M y P multiplicado por el máximo común divisor de M y P es igual a MP, ¿verdad? Esto fue lo último que mencionamos el viernes de la semana pasada, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver los números enteros. Los números enteros son de la forma o es el conjunto Z definido como el menos infinito, ¿verdad? Estos puntos representan que tenemos números que son de menos infinito, ¿sí? Y pasando por el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta más infinito, ¿verdad? Entonces, el conjunto de los números enteros, tenemos números negativos y positivos. Y bueno, tenemos que el conjunto de los naturales están contenidos en los números enteros, ¿no? Es decir, el conjunto de números naturales es un subconjunto de los números enteros. ¿Ok? Entonces, pues este número para aplicaciones prácticas, el 0 es un elemento neutro y el número negativo es para algunas aplicaciones en las que, por ejemplo, tenemos una velocidad positiva hacia adelante, una velocidad negativa hacia atrás, o si estamos sobre el nivel del mar, 1 metro sobre el nivel del mar, 2, 3, o 1 metro bajo el nivel del mar, 2 metros bajo el nivel del mar, menos 3 metros bajo el nivel del mar. Si 0 es la temperatura es 0, pues es 1, pues es más caliente y más caliente. O sea, 1 grado centígrado, 2, 3, pero aquí es más frío, ¿verdad? Menos 1 grado, menos 2 grados. Es decir, el número es para representar el opuesto, ¿verdad? Y entonces, entre esos números naturales, se tiene que definir una nueva suma que de alguna manera comprenda los números naturales, la suma que ya se conoce en los números naturales. Entonces, se define la suma de números enteros mediante la siguiente regla, ¿verdad? Mediante las siguientes reglas. Ajá. Primera, vamos a suponer que M y N son números naturales.
Si son números naturales, pues estos números son positivos. Entonces aquí podríamos tener, ¿verdad? El conjunto de las n's, ¿verdad? Los números naturales. Ajá. La suma le vamos a definir primero como que si tenemos un signo menos n es un número negativo. Ajá. Y le sumamos un número menos n. La suma de los dos números negativos se suman los números, ¿verdad? Y se les antepone el signo menos, ¿no? O sea, números con el mismo signo se suman y se les antepone el signo menos. ¿Sí? Inciso B, ¿sí? Si tengo un número menos n y le agrego el 0, entonces esto es lo mismo que 0 más menos n más, ¿sí? Sí, y esto es igual a menos n, ¿verdad? Disculpe, profesor, ¿podría bajar tantito la Claro, cámara? claro, claro. Gracias. Ahí así, ahí sí. ¿Sí? O sea, aquí vamos a tener números negativos y lo que hacemos es a la suma de naturales, extendemos de alguna manera la suma. Si los dos números son negativos, pues se suman. Y si tienes un número negativo y le agregas el 0, pues solo queda igual, ¿verdad? Es un neutro aditivo. ¿Eh? El 0 es un neutro aditivo. Ajá. Y C, ¿cuál sería la otra propiedad? Bueno, pues que si yo tengo un número negativo y le agrego uno positivo, voy a tener aquí tres posibilidades, ¿no? Uh-huh. Le voy a llamar menos, lo voy a restar, ¿sí? Le voy a restar a m, le voy a restar n, siempre que la m sea más grande que la n, ¿sí? Lo voy a dejar igual, o sea, m menos m, ¿sí? Siempre que la m sea menor que la n, ¿no? Entonces se resta, ¿no? Y va a ser 0 siempre que m y n sean iguales, ¿no? Entonces eso va a ser 0, ¿sí? Entonces es como se nos define desde la educación básica, ¿verdad? Si tengo dos números enteros que tienen el mismo signo, se suman. Pero si son naturales, pues ya se supone que se suman, así como se suman los números naturales. Y aquí tenemos un nuevo elemento que es el 0. Ajá. Aparece el 0 en los números enteros. Y aparece, ¿qué pasa si tengo un número negativo y un número positivo? Pues entonces resto, ¿verdad? Se restan. Y a la resta se le antepone el signo del mayor. Por ejemplo, si m es mayor que n, pues a la resta se le antepone el signo menos, porque la m es el número más grande, ¿no? Y si la resta es negativa, se le antepone el signo de la n, que sería positivo, porque la n es mayor que la n. Y si son iguales, pues entonces la suma es 0. Esa es la convención para sumar. Esta es la regla de los signos para sumar los números enteros, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros tenemos ahora que definir una multiplicación, ¿verdad? ¿Cómo definimos una multiplicación?
Me dicen en el momento en que ya me pueda pasar hacia el otro lado del pizarrón, por favor. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, para la multiplicación vamos a tener ahí estamos. Multiplicación de números enteros. ¿Sí? Multiplicación de números enteros. ¿Cuáles son las reglas para multiplicar enteros? Bueno, primera, ¿verdad? Que si yo tengo un número con signo negativo, siguiendo las mismas, si tengo que n es negativo y la n es positivo, pues porque n es natural, pues entonces se le antepone el signo menos al producto. ¿Ok? Si bueno, aquí podemos pasarle el signo a la n. Y entonces a todos se le pone menos n por n, ¿verdad? Entonces, si el signo es menos aquí, lo podemos pasar al menos n. Y de todas maneras, aunque n sea negativo, menos n negativo o menos n negativo, de todas maneras esto es menos m por n. Y otra cuestión aquí que es, si los dos números tienen el mismo signo, ¿qué tenemos si tienen el mismo signo? Ustedes saben que menos por menos es más, entonces aquí tenemos m por n, ¿verdad? Y finalmente, otra de las cosas que agregamos aquí, ¿sí? Es que menos m por 0, multiplicado por el 0, neutro aditivo, es igual a 0 por menos m, y esto es igual a 0 para toda n, ¿verdad? Esas son todas las propiedades que nosotros necesitamos, ¿no? Ajá. Las otras pues ya están implícitamente, ¿no? Entonces, bajo estas reglas tenemos entonces las siguientes propiedades para los números enteros, ¿verdad? Dice, una vez definidas estas operaciones, la multiplicación la suma y la multiplicación, las dos operaciones elementales, la suma y la multiplicación de números enteros. Tenemos la siguiente estructura algebraica, ¿verdad? Tenemos las siguientes propiedades. ¿Qué propiedades vamos a tener? Pues que
los números enteros con la suma, ya definida anteriormente. Vamos a ponerle adición a 1, adición. Es la propiedad de la cerradura. Propiedad de la cerradura, ¿no? De la cerradura. Ajá. ¿Qué dice esta propiedad? Que para todo m y n en los enteros, m más n es un número entero. Ajá. Este símbolo quiere decir para todo, ¿no? Para todo m y n en z, la suma es un número entero. Segunda propiedad, ¿sí? Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. ¿Sí? Propiedad conmutativa. ¿Correcto? Propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Que para todo m y n en z, m más n es igual a n más n. El orden de los sumandos no altera la suma, ¿sí? A3, propiedad asociativa. Asociativa. ¿Qué dice esta propiedad? Que para toda m y n, para toda m, n y p en los enteros, m más n más p, o sea, la suma de los tres números se calcula agrupándolos. N más p, ¿verdad? A4, ¿sí? Propiedad del neutro aditivo. Neutro aditivo. Que dice que existe el cero en los números enteros, tal que para todo m entero, m más 0 es igual a 0 más m, y esto es igual a m. Entonces aquí tenemos un neutro aditivo. Sí, ahí se alcanza a ver todavía. Y propiedad A5, ¿sí? El inverso aditivo. Que dice que para todo m en los enteros existe un menos m en los enteros, tal que m más menos n, ¿sí? Menos m es igual a menos m más m, y esto es 0. ¿Sí? Es decir, hay una manera de ir y regresar a un mismo, al origen, ¿no? Al 0. Estas son 5 propiedades que tiene la suma en los enteros. Recuerden que en los números naturales no tenemos la propiedad del inverso aditivo, ni tenemos la propiedad del neutro aditivo. Solamente tenemos 3 propiedades, ¿verdad? En la estructura de los números naturales. No tenemos el 0 tampoco. Entonces, con respecto a la multiplicación, ¿sí? Con respecto a la multiplicación vamos a tener también unas propiedades, ¿verdad? Vamos a poner aquí z con la multiplicación, que tomamos como un punto, ¿verdad? Y vamos a poner un producto M1 multiplicación
también tenemos una propiedad de la cerradura, ¿sí? Que dice propiedad de la cerradura que dice que para todos los enteros en Z, ¿sí? El producto es un elemento de Z. Es decir, si multiplicamos dos números enteros, el resultado sigue siendo un número entero, ¿sí? M2, que sería la propiedad conmutativa para la multiplicación. Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Que dice que para cualquier entero, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Es otra propiedad. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad tenemos? La propiedad asociativa también la tenemos. N3, propiedad asociativa. Asociativa. Entonces, esta propiedad dice que para cualquier entero M, N y P en los enteros, M por N, y luego multiplicado por P, lo mismo que M, por N multiplicado por P. ¿Sí? Esa es la propiedad asociativa. ¿Correcto? Y tenemos un elemento neutro multiplicativo, A4, M4. Neutro multiplicativo. Multiplicativo. Entonces aquí dice que existe un número, el 1 en los enteros, tal que 1 por m es igual a m por 1. Y esto es igual a m para todo m en los enteros. ¿Sí? Pero no tenemos un inverso multiplicativo, ¿verdad? O sea, la multiplicación allí no tiene inverso multiplicativo. Tiene solamente 4 propiedades. La del neutro. Acá tenemos un inverso aditivo. Ajá. Y los números prácticamente con la multiplicación tienen las mismas propiedades que los enteros, ¿no? Con la multiplicación, o sea, los enteros tenemos la propiedad de la cerradura, tenemos la propiedad conmutativa, tenemos la propiedad asociativa y el neutro multiplicativo, ¿verdad? Esas las tenemos. Y entre estas dos propiedades tenemos la propiedad asociativa, propiedad distributiva. Propiedad distributiva, ¿no? Que es una propiedad de los números enteros, ¿sí? La propiedad distributiva. Correcto. Entonces, en esta propiedad distributiva, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que para todo, vamos a ponerle D de distributividad. Para todo. O simplemente para todo M, N y P en los enteros. Si multiplicamos M por N más P, esto es igual a N por M.
AM por N más M por P, ¿verdad? O sea, podemos distribuir la suma, ¿no? Entonces, este es un conjunto que con las operaciones suma y multiplicación acumulan en total 10 operaciones, ¿verdad? 10 operaciones. Tiene una estructura algebraica más rica que la de los números naturales, ¿no? Porque los naturales, por ejemplo, no tienen el neutro aditivo y no tienen el inverso aditivo, pero sí tienen las 4 propiedades de los enteros, ¿no? ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos bien? Yo sí tengo una duda, como que no me quedé de la cerradura cuando es suma y multiplicación. Ajá. En sí solamente es que la suma de dos, tanto de m como n, pertenezcan a los números enteros. Esa sería como propiedad. Es una propiedad como que muy abstracta, porque te dice que si tú sumas dos números enteros, esa suma vuelve a ser un número entero, ¿no? Si tú tienes dos positivos, pues, por ejemplo, 3 y 4, la suma es 7, ¿no? Y 7 es natural, y como los naturales están contenidos en los enteros, pues es un número entero. Pero si tienes menos 3, menos 8, ¿cuánto sería menos 3, menos 8? Menos 3 más menos 8. Y ese menos 11 pertenece a los números enteros, ¿no? Porque el menos 11 es un número entero. Ok, sí, gracias. Sí, ¿Podría bajar un poquito la cámara y a la derecha, claro que sí. por favor? A la derecha, ¿verdad? Sí, ahí, ¿verdad? Sí. Entonces esa es una propiedad casi como que muy abstracta, porque dice, si yo tengo dos elementos en Z, o sea, tú tienes aquí tus conjunto de los Z, y tomas M y N, los que tú quieras, y bajo la suma definida anteriormente, el elemento M más N no se sale de los enteros. ¿Sí? Sigue perteneciendo a los números enteros. Está bien como conjunto, ¿no? Es un nuevo elemento de los enteros. ¿Sí? Y también si los multiplicas, el producto sigue perteneciendo a los números enteros. ¿Estamos? Sí, gracias. Ajá. Y esta propiedad la vamos a distinguir en un momento cuando veamos los números racionales e irracionales. Por ejemplo, si multiplicas dos irracionales, el producto será racional o irracional, ¿no? En ese momento cobra sentido eso, sí. Estamos bloqueando aquí por las propiedades que estamos definiendo aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Todo bien? Sí, ¿podría bajar un poquito para que se vea lo de la distributiva, por favor? Sí. Esta es una propiedad muy importante, ¿no? La propiedad distributiva.
Ok, ya pasamos a otros. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, la propiedad 1 dice que si ustedes multiplican o suman dos enteros, el producto o la suma también es un número entero. Vale también la propiedad conmutativa, ¿verdad? Tanto para el producto como para la suma. Vale la propiedad asociativa, tanto para el producto como para la suma. La suma tiene un neutro aditivo que es el 0. Y la multiplicación tiene un neutro aditivo que es el 1. La suma tiene un inverso aditivo, ¿verdad? Pero no tiene un inverso multiplicativo, ¿no? Y tenemos la propiedad distributiva de los números. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos? Sí, Bueno, ¿hay alguna duda o me puedo pasar al otro lado del pizarrón? ¿Sí? ¿Ya puedo? Sí. Miroslava, sí, por favor. gracias. Vamos a ver. Entonces, vamos hacia este lado. Ok, bueno, pues ahora una propiedad de los enteros es la división inexacta, ¿verdad? Que tienen los números enteros. Es una pregunta. ¿La propiedad distributiva aplica tanto para la suma como multiplicación? Sí, sí, la propiedad distributiva es esta, ¿verdad? La propiedad distributiva. No hemos definido la división. Distributiva. ¿No? Entonces dicen que para toda n, ¿verdad? NP en los enteros, m por n más p es igual a que a m por n más m por p, ¿no? Por ejemplo, si tienes menos 3 multiplicado por 2 más 4, pues puedes decir, yo primero sumo, ¿no? Y digo menos 3 por 6, y digo que es menos 18, ¿no? Pero también puedo decir menos 3 por 2 más menos 2 por 4.
Y entonces, de acuerdo a las reglas que dimos, aquí es menos 8, ¿no? Menos 6, perdón. Menos 6. Menos, aquí menos 3 por 6 da 18, ¿verdad? Y aquí menos 6, ajá. Menos 2 más 4, 6. 6 por 3 menos 18. Aquí es menos 6 y aquí menos 8, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí 3 por 2, aquí es 3 por 4, aquí es 12, ¿no? Aquí menos 3 por 6, 18. Ujú. Y aquí 3 por 4 es 12. Ajá. O decimos aquí sumamos menos 12. Como tienen el mismo signo se suman y entonces aquí es menos 18. A eso se refiere la propiedad distributiva, ¿no? A que podemos realizar sumando directamente y luego multiplicando o haciendo este producto, ¿no? Ajá. Esta es una propiedad también vale para los naturales. Y más adelante vamos a ver que vale para los números racionales y para los números reales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias. Ajá. Bueno, entonces lo que voy a mencionar aquí es la división inexacta, ¿no? ¿Sí? División inexacta. División inexacta. Dividir un número n. Ajá. Dividir un entero, ¿verdad? Dividir un número entero. Entero. En Z, por supuesto. Por un número natural n. Natural m, o sea, m en los naturales. Lo que diríamos A entre m, ¿verdad? Así. Lo cual es equivalente a decir a sobre m, ¿verdad? Significa con resto, ¿verdad? Significa hallar una pareja de números ¿Cuáles números? Pues Q y R. Q de cociente y R de resto, ¿verdad? Tales que sea válida. Sea válida. Que A es igual a M por Q más R, ¿no? Y que la R pues sea menor, que la R sea mayor o igual que 0 y menor que ¿en cuántos números lo partí en M? En M. Aquí es M. Ajá. O sea, lo que yo quiero aquí es que A sobre M sea un número entero Q más un resto entre
que 0 sea menor o igual que R y menor que N. Ujú. Entonces, si R es igual, Profe, ¿podría bajar un poco su cámara, por favor? sí, sí. Si R es igual a 0, decimos que A, sí, se divide exactamente decimos que A, bueno, decimos que M divide exactamente al número A. Sí, porque en ese caso, pues A es igual a Q veces M, ¿verdad? Porque R es 0. Eso es lo que significa dividir un número A entre un número natural M, ¿no? Con resto o residuo, ¿verdad? R positivo, ¿no? O 0. Entonces, les voy a mencionar algo que se conoce como el algoritmo de la división en los números enteros.
Vamos. ¿Ya puedo pasar al otro lado? Sí, profe. Vale. Una propiedad que es muy importante de los números enteros es la siguiente. ¿Sí? Es este teorema. Que se conoce como el algoritmo de división. El algoritmo de la división. ¿Verdad? Entonces dice, sean cualquier número, sean A cualquier número entero y M cualquier número natural. Entonces, existe una pareja de números Q y R. Tales que satisfacen las condiciones ¿Qué condiciones? Pues que A es igual a M por Q más R, ¿verdad? O sea, siempre voy a poder hacer esto. Ajá. ¿Cómo hago esto? Pues divido la A, ¿verdad? Entre la N, la A entre la N. Y aquí tengo un cociente y aquí tengo un resto, ¿verdad? Así, ¿no? Con la casita, ¿no? Tal es que tal que 0 es menor o igual que R y menor que N. O sea, siempre tengo esta cuestión y nosotros pues vamos a poder utilizar esta parte, o sea, cuando dividimos A sobre N, esto solamente se va a hacer cuando se tenga una fracción racional propia, porque todavía no hemos hablado de números racionales, pero esto va a ser igual a Q por R entre N, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos los números fraccionales así, R, N, ¿no? Así, los ponemos, ¿no? Q es el cociente, R es el resto de dividir N, ¿verdad? Ajá. Entonces, esta es una fracción racional propia. Racional. O vamos a poner fracción propia. Y esta sería una fracción impropia, ¿no? Impropia. Ajá. Y entonces tenemos algunas consecuencias del teorema anterior. Ajá. Cuando se tienen varias consecuencias de un teorema se les llama corolario. ¿Qué consecuencias tenemos? 1. ¿Sí? Aquí no sé si me puedo bajar la cámara. Aquí está. ¿Sí? Corolario. Corolario.
1. Todo número par A par A en Z se puede escribir como A igual a 2 veces K, donde K es cualquier número entero, ¿no? Ujú. Como 2 veces K, cualquier número par. ¿Sí? 2. Todo número impar todo número impar A en Z se puede escribir como como quién se puede escribir como A igual a 2 veces K más 1, ¿verdad? O sea, es un número par más la unidad. Todo número que es divisible exactamente por 3, ¿cómo se podrá escribir? ¿Miroslava? ¿O quien quiera contestar? Todo número divisible exactamente por 3 por 3 A en Z se puede escribir como ¿cómo se puede escribir la A? Si es divisible por 3. A igual a 3K. 3 veces K, ¿verdad? 3 veces K, cuando K es un número ¿qué? Los enteros, ¿sí? ¿Sí? ¿Podría bajarle un poquito, por favor? Ujú. Sí. Ay, perdón. Así, ¿verdad? Así. Aquí vamos a enumerar otras propiedades. Ustedes me dicen cuando yo me pueda cambiar por el otro lado. Ya, profe. ¿Ya? Sí.
Ah, bueno, aquí estamos, aquí mismo, ¿verdad? A ver, 4. Todo número que no es divisible por 3 se puede escribir como ¿cómo se podría escribir todo número que no sea divisible por 3? ¿Cómo sería este? A ver, vamos a ver, compañeros, ¿quiénes están? Sergio Martínez, ¿cómo podrías escribir aquellos números que no se pueden dividir por 3? Perdón, profe. Cualquier número entero que no se pueda dividir por 3, ¿cómo se puede escribir? Podría ser también que A es diferente de 3K. Que no es divisible por 3, ¿verdad? Que no es divisible por 3. A ver, ¿quién habló? Una compañera. ¿Cómo dijo? ¿Cómo sería? Diferente de 3K. 3K, ¿verdad? Y le sumo 1. Y ya se arruinó, ¿verdad? O también A es igual a ¿qué? A 3K más 2, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, como que los enteros, si tengo aquí los enteros, todos los enteros, podría dividir en 3 clases, ¿no? Fíjense, el 0, pues ese siempre va a ser divisible por cualquier número, ¿no? Pero aquí voy a tener 3, 6, 9, 12, etc. Y aquí menos 3, ¿verdad? Menos 6, etcétera. Por acá vienen más. Y luego si a este le agrego 1, a estos le agrego 1, aquí sería, si le agrego 1, aquí sería menos 5, menos 2, aquí el 1, ¿verdad? Aquí sería el 4, el 5, el 10, el 13, ¿no? Pero a este mismo le puedo agregar el 2, ¿no? Sería menos 4, menos 1, 0. Bueno, aquí es, si le agrego el 2, pues aquí va a ser un 2. Y aquí 5. No, aquí si le agrego a este número, aquí hay un error, ¿no? Aquí le agregué 1, menos 1, menos 2, el 1, el 4, 6 y 1, 7. 7. Y si aquí le agrego al 3 le agrego 2, queda menos 1, el 0, 2 y aquí nos quedaría 5, aquí el 8, aquí el ¿qué? Al 9 le agrego 2, queda el 11, el 12 le agrego 2, queda el 14. Entonces fíjense que los enteros se parten en 3 clases, ¿verdad? En 3 clases de números, 3 subconjuntos. Ajá. En 3 subconjuntos. Los que tienen resto igual a 0, los que tienen resto igual a 1 y los que tienen resto igual a 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, Ajá. Ajá. Entonces, todo número que es divisible por K
¿Cómo sería? Ya siguiendo esta idea. Vamos hacia el otro lado. Vamos para acá. Ya puedo cambiarla. ¿Sí? O sea, los enteros los puedes partir. Así como estos conjuntos. Ajá. Vamos a decir que a los que están aquí les vamos a poner 0 por z. Y aquí 1 por z. Más 2 por z. A los que están aquí abajo. Unión. ¿No? ¿Sí? Se pueden partir en subconjuntos. O sea, el conjunto de los múltiplos de 3 es un conjunto infinito. Y el conjunto que no es múltiplo de 3 también es un conjunto infinito. ¿Sí? Y en los pares solamente tenemos dos clases de números, ¿no? Los pares y los impares. Todos se pueden partir en dos, ¿no? Bueno, pasamos al otro lado. ¿Sí? Seguimos con esta cuestión de los enteros. Sí, profe. Ujú. Vamos para el otro lado. Es aritmética lo que estamos haciendo, ¿eh? Aritmética. Muy bien, entonces, el viernes vamos a hacer problemas de aritmética, ¿les parece? Problemas de aritmética. ¿Sale? Sí, Problemas en donde se usa la aritmética. Bueno, entonces, vamos a ver. Todo número A, ¿en cuál íbamos? En la propiedad número 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Todo número A en los enteros, ¿sí? Que es divisible por K. Ujú. Que es divisible por K. Por K. En los números naturales. ¿De qué es de la forma? Es de la forma. ¿De qué forma es A? Si es divisible por K. O si es múltiplo de K, ¿verdad? ¿De qué forma es? Ajá. NK. Ajá. Sí, lo podríamos decir que es o simplemente le ponemos una Q, ¿no? Q por K. ¿No? Q por K. Donde Q es un número entero, ¿no? Así le podríamos poner. Que es divisible por K. Q por K. Entonces, el que ustedes quieran, ¿no? Por 10, pues puede ser el 7, ¿no? Entonces, todo número que no es divisible por K, ¿verdad? 6, todo número que no es divisible
todo número va en los enteros. Todo número va en los enteros que no es divisible por K en los naturales es de la forma. ¿De qué forma podría ser? Pues fíjense que tiene que ser de la forma A, Q por K y le agregan 1, ¿verdad? Y ya no va a ser divisible por K. O Q por K y le agregan 2, etcétera. Y Q por K hasta llegar a K menos 1, ¿no? Son este tipo de números que no son divisibles por K, ¿verdad? Q por K. Entonces, pues, ¿qué pasaría aquí? Que los enteros los dividen primero, pues están los múltiplos de K, ¿verdad? Que serían los múltiplos de K. Aquí sería 0, K, 2K, 3K y menos K, ¿verdad? Por acá. Menos 2K, etcétera. Un número infinito. Y luego aquí pues tendrían el 1, aquí el 1, aquí, pero aquí si son divisibles por K, sí, sería de esta forma, ¿no? Ajá. Si son divisibles por K, aquí la Q está cambiando, ¿no? Y entonces, Profesor, ¿puede bajar su cámara un poco, por favor? sí. Entonces aquí estarían de esta forma. Aquí sería, en lugar de 0 ponen el 1. Aquí K más 1. 2K más 1. 3K más 1. Aquí menos K más 1. Menos 2K más 1. Y así sucesivamente con los demás. Serían NK menos 1 clases de enteros. K menos 1 clases de enteros. Aquí sería el 2. En lugar del 0 el 2. Y aquí K más 2. En lugar de 1. 2K más 2. Aquí menos K más 2. Menos 2K más 2. Son divisibles por K, etcétera, hasta que se llega al último, K menos 1, K más K menos 1, etcétera, y aquí menos K más K menos 1, etcétera, y vienen más menos por acá. Pero serían K menos 1 clases de enteros en los que se pueden partir. En todo esto serían conjuntos ajenos. Pero bueno, esto no es. Así podríamos partir los números enteros.
Bueno, ahora les voy a dejar una tarea, a ver quién, para que lo piensen. Un par de tareas, bueno, para que lo piensen ustedes y ahorita pasamos a los números racionales. ¿Sí? Ya puedo cambiar de pizarrón. Sí, profe. Vamos a ver aquí cómo le harían ustedes. Para ver cómo son sus habilidades en los números. Entonces el viernes hacemos una sesión de ejercicios prácticos de tipo aritmético, ¿les parece? Sí, profesor. Ujú. Hay que probar dos cosas, ¿sí? Uno, demuestre que para todo B en los enteros, si yo tomo B por 2B más 1 y multiplico por 7B más 1, es divisible por ¿quién? Por 3. Eso siempre va a ser posible. Que va a ser divisible por 3. Ajá. ¿Sale? Ese número siempre va a ser divisible por 3. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, ¿alguien me da un número entero? El que sea. A ver, aquí Sergio Martínez. Me da un número entero, el que usted quiera. Ve igual aquí. 35. ¿Cuánto? 35. 35. Entonces vamos ¿cuánto es 2B más 1? 71, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto sería 7D más 1? Pues sería 7 por 5, 35, llevamos 3. 7 por 3, 21. Ajá. Y 3, 24, ¿verdad? Más 1. Y esto es igual a que a 2, que 46. ¿Estamos en lo correcto? 7 por 5, 35. Llevamos 1, llevamos 3. 7 por 3, 21 y 3, 24. Entonces, este número B, el que es 35 por 71 por 2, 46, es divisible por 3, ¿no? ¿Será cierto o no? Eso es lo que dice esta afirmación, ¿no? Ese es divisible por 3. Pues vamos a ver si es cierto, ¿no? De acuerdo a lo que decimos el punto.
¿Cuánto es 7 por 5? 35, ¿no? El 71 se puede descomponer, ¿o no? Tiene mitad, no tiene mitad, no tiene tercera tampoco. ¿No? Lo dejamos como 71, pero el 246. Bueno, ustedes ahí tienen su calculadora, ¿no? Este tiene 2, la mitad de 246 es 123, ¿verdad? Ajá. Y el 123 es divisible por 3, ¿o no? Ese es el que es divisible es porque la suma de sus dígitos es 6. Y si la suma de sus dígitos es 6, el 123 es divisible entre 3, ¿cuánto da? 41. ¿Cuánto? 31, ¿verdad? Entonces, 41. ujú, esto es aquí. Entonces, la división sería 7 por 5 por 71 por 2. ¿Por cuánto? Por 31, ¿verdad? Esa sería la división, ¿no? 41. 41. Ajá. Sí, porque 3 por 1, 3, y 3 por 4, 12, ¿no? 123. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Y siempre, para cualquier B, este número es divisible por ¿quién? Por 3. Entonces ustedes tienen una manera de crear números que son divisibles por 3, ¿verdad? Con toda la certeza, pero hay que indagar por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sale? ¿Por qué razón es divisible por 3? ¿Sale? Y la segunda cuestión es, demuestre que entre cualesquiera K enteros consecutivos, entre K enteros consecutivos, ajá, existe un número que se divide entre K exactamente. Entre K exactamente. ¿Sí se entiende lo que quiere decir aquí? ¿Se entiende esa afirmación o no? Por ejemplo, a ver, ¿quién sería Miroslava? Dame 5 números consecutivos, 5 enteros consecutivos, los que tú quieras. El 2, el 4, el 6, el 8, el No, 10. consecutivos. El 2 y el 4 no son consecutivos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos son? 5, ¿no? 5. Entonces, entre ellos, el 5 es divisible entre 5, ¿verdad? ¿Verdad? Entre cualesquiera, ¿no? Ujú. Esos son 5, y ahí siempre vas a encontrar que 1 es divisible entre los 5, ¿verdad? Entre 5. Ajá. Y en este caso es el 5, ¿verdad? A ver, ¿quién más me da otros 5 enteros consecutivos? Guadalupe, Agustín. El 8, 9, 10, 11 y 9, 10, 11 y ¿qué? Y 12. ¿Y aquí cuál es el que se fue de lotería?
El 10, ¿verdad? Ujú. El 10 es divisible entre 5 exactamente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si 7 números consecutivos, Sergio Martínez, 7 números consecutivos. sí, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 27, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí, ¿cuántos números tenemos? 7. Existe cuando menos uno que es divisible entre 7, pues aquí tenemos el 21, ¿no? ¿Sí? Y aquí está, ¿no? El 21. ¿Sí? Es lo que dice este. La cámara, profe. Sí. Entre 7 números consecutivos siempre hay uno que es divisible entre ese número de enteros consecutivos, ¿no? Siempre vas a encontrar uno. Ajá. Pues, ¿para qué nos sirve esto? Pues nada más saber por saber, ¿verdad? Maestro, a ver si entendí bien. Entonces, la cantidad de números consecutivos que yo vaya a poner al momento de multiplicar, si lo Ajá. divido entre esa cantidad, solamente necesito que aunque sea uno sea divisible entre esa cantidad. Entre Y esa ya con cantidad. eso, el Ajá. resultado de la multiplicación de todas esas cantidades se puede No, dividir pero entre esa cantidad. aquí no hay ninguna multiplicación, ¿verdad? Dice entre los K enteros consecutivos, ¿sí? Existe un número que se divide entre K exactamente. O sea, no hay que multiplicarlos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, usted deme 8 números consecutivos. Por ejemplo, ¿no? 8 los que quieras, de donde comiences, no importa, ¿no? Solamente pedimos que sean consecutivos. A ver, dime 8 consecutivos. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 30, 38. 37, ¿no? Porque si no ya rebasamos los 8. Aquí está el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Ajá. Entre esos hay uno que es divisible entre 8. ¿Cuál sería? El 32. 32, ¿verdad? Este es el... ¿Por qué? Porque 8 por 4 es 32, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende cuál es la idea de este ejercicio? O sea, siempre que entre K, se dice entre K enteros consecutivos, existe un número que se divide ¿entre quién? Entre exactamente K, ¿verdad? ¿Sí? Entre el número que tenemos ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. ¿Verdad? Es un juego numérico, ¿no? Nada más. Por ejemplo, entre 3 consecutivos, pues siempre voy a encontrar uno que es divisible por quién. Por 3, ¿no? Entre 3 consecutivos. Entre 2 consecutivos, siempre voy a encontrar que se puede dividir entre ¿qué? Entre 2. Por esa razón, K por K más 1 entre 2 siempre es un número ¿qué? Entero, ¿verdad? Porque al menos uno de ellos es divisible entre 2. ¿Se dan cuenta? Entre 3 consecutivos siempre va a aparecer uno que es divisible entre 3, ¿verdad? ¿Estamos o no?
¿Sale? Bueno, vamos a dejar aquí en paz a los enteros y vamos a pasar a los números racionales, ¿les parece? Sí. Ujú. ¿Cuáles son los números racionales? Vamos a ver. Vamos a pasar. Aquí les copiaron todo, ¿o no? ¿Dónde está? Arriba. Bueno, vamos a pasar a los números racionales. Los números racionales son todos los números, ¿sí? Los números racionales. Racionales. Se denotan así, como Q, que es el conjunto de los números que son de la forma m entre n, todas las razones posibles, tales que m y n son números enteros y la n es distinta de 0. O sea, no existe la comparar 0 entre m entre 0. M entre 0 no está definida. No está definida. Esta no está definida. Entonces los números racionales son todas las posibles combinaciones de las fracciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que si n es un entero, nosotros sabemos que los naturales están contenidos ¿en dónde? En los enteros. ¿Sí? Los naturales están contenidos en los enteros. ¿Sale? A ver, permítame. Todo número natural es entero. Y también todo entero es un número racional. ¿Por qué? Porque si m es un entero cualquiera, pues m entre 1 es igual a m, ¿no? O sea, este es un número racional. Porque es m comparado con el 1, ¿verdad? Y entonces no importa que la m sea positivo o negativo, pero tenemos que todos los enteros son números racionales, ¿sí? Todos los números enteros son números racionales, ¿vale? Entonces, podemos definir
las operaciones, podemos definir todas las operaciones de suma y multiplicación, ¿verdad? Con los números racionales, ¿verdad? ¿Cómo? Pues si P y Q, suma de números racionales. Racionales, ¿no? ¿Cómo haremos esta suma de números racionales? Si tomamos dos números P sobre Q y F sobre N en los números racionales, definimos la suma de la siguiente manera, ¿no? La suma. ¿Cómo se define la suma? Pues P sobre Q más M sobre N. Y dijimos que aquí vamos a partir P por N entre Q por N para tener fracciones propias. Y aquí M lo partimos por Q por N. Y aquí Q por N, aquí P por N. P por N aquí. ¿Sí? Es decir, aquí multiplicamos numerador y denominador por N. Y acá por Q. Y aquí a esta por N. P por N. Y aquí Q por N y Q por N, ¿no? Y entonces, aquí ya tenemos fracciones comunes. Y entonces aquí tenemos P por N más Q por N y aquí Q por N, ¿verdad? Donde los productos son productos de enteros, ¿no? Los productos son productos de números enteros, ¿no? Aquí tenemos productos de enteros, es decir, se respetan las reglas de los signos. Entonces así definimos la suma y la multiplicación. Entonces esto es la adición, ¿verdad? La propiedad de adición. Y aquí la multiplicación. La definimos como P sobre Q multiplicado por, PQ multiplicado por M entre N, simplemente P por M y Q por N, ¿no? Así definimos la multiplicación de números racionales, ¿no? ¿Sí? Obvio, aquí pedimos que tanto la Q como la N sean distintos de 0. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Puede bajar tantito la pantalla, profe? Sí. Sí, claro. Tenemos que bajar. Ahí, sí.
¿Me puede poner un poquito a la derecha, profe? Sí. A la derecha. Así, ¿verdad? ¿Y la abajo? Ahí está bien, profe. Vamos a ver aquí fracciones positivas. Positivas y negativas. Bueno, ya, me puedo mover al otro lado. Sí, profe. Sí. Las fracciones positivas son, pues, vamos a fracciones positivas y negativas. Por ejemplo, si tenemos P y M, M y N números naturales, P y Q los naturales. Una fracción negativa pues sería tener P sobre Q. Pero aquí podemos escribir menos P, el signo menos el arriba, o bien el signo menos abajo, ¿no? P sobre menos Q. Ajá. Esa sería una fracción negativa. Ajá. Desde luego que menos P entre menos Q, pues es lo mismo que P sobre Q. Es una fracción positiva, ¿no? ¿Sí? Esas son fracciones positivas. ¿Correcto? Entonces, si tenemos cualquier número racional, ¿sí? Exponentes. Exponentes. Si R es un número racional cualquiera, o sea, se supone que R pues es un P sobre Q. O sea, se puede escribir así. Entonces, la késima potencia de R
la vamos a definir como R veces a la K. Sería R por R. Késima potencia, donde K es un número natural. La vamos a definir así. Multiplicarla por sí mismo K veces. Ajá. Por ejemplo, un medio, 2/3 elevado al cubo, pues sería 2/3 por 2/3 por 2/3. Y entonces aquí tendríamos 2 al cubo entre 3 al cubo, ¿no? Que sería 8/27 ahora, ¿no? Correcto. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de potencias racionales y potencias, y vamos a ver que todo número racional es una expansión decimal finita o infinita, pero periódica, ¿no? Vamos a dedicarnos a eso para verlo en una media hora, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es hacer problemas de aplicación usando aritmética, ¿les parece? Para que esto no se torne así muy aburrido. Y ya después vamos a ver el tanto por ciento, las partes por millón, ¿sí? Cómo se aplica a problemas ya prácticos. Y luego ya vamos a dar el salto a una cuestión del álgebra, ¿ok? ¿Puede bajar tantito la pantalla, profe? Claro que sí. Vamos a ver exponentes fraccionarios, ¿qué significan? ¿No? Raíces. Y nos vamos en esa forma, ¿vale? Entonces se conectan luego el viernes, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por hoy. Y les voy a colocar algún ejercicio ahí en el Gradescope, ¿no? Por favor, todos los ejercicios, súbanlos a la plataforma, ¿ok? No me los envíen por correo porque son muchos alumnos los que tengo del otro curso y con ustedes. ¿Está bien? Y en la plataforma es más fácil organizarlos. Les di tiempo para que terminaran este ejercicio y lo subieran de aquí a mañana a las 3 de la tarde, ¿no? De la semana pasada. ¿Está bien? Sí, sí, profe, está bien. Ujú. Ok. Bueno, pues paso a despedirme y muchas gracias por hoy. ¿Correcto? Sí, Muchas profe. gracias, profesor. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el viernes.